Hoy en nuestra mesa queremos hablarles de uno de los personajes más controvertidos y más olvidados de la Alemania nazi, Rudolf Hess. Piloto de aviación durante la Primera Guerra Mundial y miembro del Partido Nacionalsocialista Alemán desde 1920, Rudolf Hess alcanzará muy pronto las más altas cotas de la jerarquía nazi. Por su fidelidad a la persona de Hitler, ostenta el título de lugarteniente del Führer, pero también es ministro del Reich, general de las SA y de las SS, y segundo en el orden sucesorio de Hitler tras Hermann Göring. Toma parte en la génesis y el desarrollo del nuevo orden hitleriano, y es el miembro del partido nazi, que grita más alto y fuerte Heil Hitler. Inmersa en la Segunda Guerra Mundial, Alemania pone en práctica su guerra relámpago y muy pronto extiende sus dominios desde los Pirineos hasta las fronteras de la Unión Soviética y desde Noruega hasta el norte de África. Pero a principios de 1941 aparecen algunos indicios de que el curso de la guerra puede variar. La batalla de Inglaterra supone el fin de la supremacía aérea alemana. Pero Hitler ya solo piensa en la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, que tendrá lugar en junio de ese mismo año. En ese contexto, Rudolf Hess va a sorprender a propios y extraños. El 10 de mayo, y sin que aparentemente nadie conozca su objetivo, despega del aeródromo de Augsburg pilotando su propio avión rumbo a Inglaterra. A última hora de la noche, el avión de Hess cae en las proximidades de Eaglesham, en Escocia. Hess salta en paracaídas y es encontrado por un campesino que lo lleva a una guarnición militar. Se identifica como el capitán Alfred Horn y pide entrevistarse con el duque de Hamilton, ante quien descubre su verdadera personalidad y los planes de paz que ofrece a Inglaterra. Pero nada saldrá como Hess parece haber planeado. Los políticos ingleses no se impresionan en absoluto por las ofertas de Hess, que es confinado en una casa de campo. En Alemania la reacción no es mejor. Tras un periodo de silencio sobre el tema, la radio oficial ofrece finalmente su versión. El lugarteniente del Führer, preso de un ataque de locura, ha emprendido un viaje con destino desconocido, desobedeciendo las órdenes del Führer. Con los acontecimientos de la guerra, Rudolf Hess cae en el olvido, hasta que se sienta en la tribuna de los acusados de Nuremberg junto a otros 20 gerifaltes nazis. Hess declara haber cumplido con su deber y no se arrepiente de nada, tras lo cual entra en un profundo abatimiento del que no saldrá ni tras conocer su sentencia a cadena perpetua. Rudolf Hess entra en la prisión de Spandau en 1947, donde permanecerá recluido hasta su muerte en 1987. 40 años de prisión, de los cuales 20, Hess estará solo, como el único prisionero de Spandau. Para analizar la figura de este personaje tenemos con nosotros en la mesa a José Manuel Núñez Seixas, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes. Nos acompaña también Xavier Casals, profesor de Historia de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por último nos acompaña Rosa Sala, ensayista, traductora literaria e investigadora. Gran parte de sus trabajos y trayectoria han tenido a la historia y la cultura alemanas como principal foco de interés. Buenas tardes también. Buenas tardes. Bueno, en el vídeo nos ha mostrado, ¿no?, algunos detalles de la personalidad de Rudolf Hess, pero vamos a profundizar, si les parece, más en el personaje. ¿Cómo era? ¿Qué poder? ¿Qué influencia tenían las jerarquías nacionalsocialistas de 1941 cuando emprende aquel controvertido vuelo a Gran Bretaña? En 1941 él estaba, digamos, en la curva descendente de su influencia. Él era una persona que desde principios de los años 20 había estado muy cercano a Hitler, desde que quedó fascinado por él en Múnich. Él llevó durante bastantes años el peso de la oficina del partido,
lo que podemos llamar como oficina del partido, y por lo tanto era responsable de buena parte de la organización y del trabajo del día a día cotidiano del partido nazi, y en muchos aspectos era una suerte de asistente personal de Hitler. Era probablemente uno de los líderes nazis entre finales de los años 20 y durante buena parte de los años 30 más cercanos al Führer, ¿no? Es conocido por lo demás que ellos coincidieron en la prisión de Landsberg cuando Hitler estuvo detenido varios meses en condiciones muy ventajosas por su participación en el putsch, en el golpe de Estado, intento de golpe de Estado de 1923, y que fue, bueno, siempre se dice que fue Hess quien escribió a máquina, digamos, el primer manuscrito de Mi lucha, Mein Kampf, sin aportar, eso sí, grandes novedades o grandes pensamientos a la elaboración ideológica del libro. Profesor Casals. Sí, de hecho, la figura de Hess es trascendente en la medida que, por una parte, nos sitúa en los albores del nazismo. Recordemos que Hess perteneció a lo que se llamó la Sociedad Thule, que era un grupo ocultista que hallamos en la génesis del partido nazi, y a la vez también es el único superviviente, ¿no? Muere prácticamente con 92 o 93 años, y su aislamiento, su hermetismo, lo convierte también en un símbolo para el neonazismo. Entonces es, digamos, la continuidad que hay entre los orígenes del nazismo y las generaciones neonazis de los años 80 y 90. Rosa. Yo destacaría sobre todo la fidelidad a prueba de bombas que le tenía a Hitler desde el primer momento, y también quizás su idealismo. O sea, idealismo es una palabra que solemos asociar de manera positiva, connotar positivamente, pero si lo consideramos desde un punto de vista neutral, era un nazi idealista, creía realmente en la causa nacionalsocialista, quizá mucho más que todos estos miembros de la cúpula del Tercer Reich, que tenían una habilidad para la intriga y para hacerse con el poder, que Hess, precisamente tal vez por esta visión un tanto más idealista de las cosas, no tenía. Yo creo que eso explica en gran medida también esa curva descendente a la que se hacía alusión hace un momento, ¿no? Hess estaba empezando a perder popularidad, estaba empezando a perder también el apoyo de Hitler. Hitler, una vez ya en el poder, se sentía a veces un poco irritado por la cabezonería de Hess y por esa confianza que se tomaba de decirle todavía muchas veces lo que pensaba de una manera quizá un tanto obcecada. Hitler estaba ya en otra dimensión, en otro momento de su poder, y hay bastantes anécdotas ilustrativas que dan a entender cómo Hess empezaba a ser a sus ojos un poco un pesado. Y yo creo que Hess todo esto lo estaba notando, y me imagino que este fue uno de los motivos que le impulsó a esta acción, convendremos supongo todos, bastante desesperada, de emprender este vuelo a Escocia, un poco con la idea de convertirse un poco en héroe y de recuperar, en caso de que le hubiera salido bien la operación, recuperar un poco el favor que había perdido a ojos de Hitler y del Tercer Reich. Claro, siempre se ha dicho que a lo mejor uno de los motivos de aquel vuelo también era proponer a Gran Bretaña la paz, pero yo no sé si Hitler estaba interesado en firmar la paz con Inglaterra. Y Hitler estaba interesado en, si no firmar la paz, llegar a un acuerdo con Inglaterra. En vísperas de su proyectada invasión de la Unión Soviética, era obvio que él quería cubrirse un flanco. Además que su objetivo era sobre todo el dominio de la Europa continental. Él, y en este aspecto era un hombre del periodo de entreguerras, consideraba que Gran Bretaña tenía su propia esfera de influencia, que era el imperio ultramarino, y que por lo tanto podían llegar perfectamente a un reparto del mundo, por así decirlo. Había habido varias decenas ya de intentos de mediación por vía diplomática en Suiza, a través de diplomáticos suecos, incluso en España, con los aliados y con Gran Bretaña en particular, para que Alemania pudiese tener las manos libres para encabezar, digamos, para desencadenar la ofensiva contra lo que se suponía que era el enemigo por excelencia en su cosmovisión de la civilización occidental, que era la Unión Soviética. Ahora, si este vuelo en particular se realizó con consentimiento e información del propio Hitler, bueno, la mayor parte de los biógrafos más autorizados de Hitler coinciden en que no, en que el primer sorprendido fue el propio Führer. Es posible también que Hess, además de encabezar o de llevar a cabo una acción desesperada y pública para ganarse, digamos, el aprecio de su adorado Führer, creyese firmemente en un postulado típicamente fascista, que es la propaganda por el hecho, el gesto heroico. Es decir, realizar una iniciativa tan descarada y tan pública de esa manera era colocar al Tercer Reich y a Gran Bretaña ante la
disyuntiva pública tener que decir sí o no, cosa que no consiguió, obviamente. Gesta a lo mejor demasiado heroica, profesor Casals. Bueno, de hecho es indiscutible que él probablemente buscaba este acuerdo, era, como bien explicado el profesor Seixas, era una paz buscada, y de hecho, volviendo al tema del mito, el hecho de intentar buscar la paz y no haber participado o haber intervenido en la cúpula nazi en los horrores de la guerra, luego durante la posguerra le permitió cobrar la fama de un nazi que no había sido criminal entre un cierto espectro de la derecha radical y los seguidores del nazismo. Pero sí estuvo en el banquillo. Estuvo en el banquillo, pero a diferencia de la cúpula nazi como Goering y compañía, él con su hermetismo consiguió proyectar una cierta aura de persona que había quedado al margen de los horrores, que sintonizó con una reivindicación de que bueno, el nazismo no había sido tan espantoso. Si me permites una nota, Speer, Albert Speer también quiso jugar un poco ese papel, pero Speer no entroncaba con la fase fundacional del nacionalsocialismo, era mucho más visto como un oportunista y de hecho en sus últimos años se desmarcó bastante. Exacto. De lo que es decir, hubo un desmarcamiento explícito. Mientras que Hess no lo hizo. No, Hess guardó silencio, por decirlo de alguna manera, que se prestaba a muchas interpretaciones y lecturas. ¿Y habría que buscar algún tipo de relación entre aquel vuelo y después la invasión de la Unión Soviética que vendría un mes más tarde? Yo entiendo que sí. O sea, sí, otro de los motivos, otra de las causas que lo debió animar a esta acción un tanto suicida era que se sabía que se tenía la intención de invadir la Unión Soviética, y Hess tenía, como muchísimos otros oficiales de la Wehrmacht, pánico a la idea de la guerra en los dos frentes, ¿no? Que fue finalmente lo que sucedió, y claro, ciertamente no era posible que Alemania ganara una guerra en los dos frentes, o sea, desde los dos lados. Se sabía que tarde o temprano Estados Unidos iba a entrar también en guerra, apoyando la causa aliada, y Hess, por lo visto, dudaba del optimismo de Hitler, que le llevó a creer que la invasión de la Unión Soviética iba a ser también un blitzkrieg, cosa de un par de meses. Sabemos que no fue así. Y desde ese punto de vista, pues algo de razón sin duda tuvo, ¿no? Obviamente lo que pasa es que el planteamiento de la iniciativa, por muy gesto osado que tuviera, a ser un elemento, una iniciativa individual y planteada de ese tipo o de la forma que la hizo, obviamente tenía pocas posibilidades para prosperar por la propia naturaleza. Es decir, presentarse con nocturnidad y de manera súbita en Inglaterra, etcétera, bueno, tenía pocas posibilidades. Una de las causas que ya fue apuntada también por los nazis, un poco para justificar esta salida totalmente de programa del lugarteniente de Hitler, es seguramente pues, cierta influencia de determinadas corrientes esotéricas en el pensamiento de Hess. Hess siempre fue bastante proclive a las sociedades más o menos esotéricas, fue miembro de la Sociedad Thule, como os he dicho, de los artamanes también, era un seguidor del antroposofismo de Rudolf Steiner. Hemos de pensar que el primer hospital, y esto suena muy moderno, pero el primer hospital del mundo dedicado enteramente a terapias alternativas llevaba su nombre y se fundó en Dresde en 1900.